Cordial saludo, soy Norbey Sánchez Montoya, estudiante de licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa. Quiero en este corto video compartir algunos elementos como unos saberes previos al curso de griego clásico que durante este trimestre me dispongo a ver. Lo primero es hablar un poco sobre la Grecia antigua, decir precisamente que la civilización griega se destacó en algunos aspectos importantes, como lo fue la arquitectura y sobre todo el aporte a la filosofía, con pensadores como Sócrates, Aristóteles y Platón, que son de los filósofos precisamente que de una u otra forma impulsan todo el pensamiento occidental. Y la civilización griega, compuesta precisamente por la evolución o compuesta por algunas pequeñas aldeas llamadas también polis, como se le llamaba en ese tiempo, eh, el aporte incluso a la legislación, todo el tema del gobierno y a la vez también el origen que se da a todo el tema del deporte con los Juegos Olímpicos que pues fueron evolucionando con el tiempo y que aún los tenemos. La geografía, indudablemente el aporte de Grecia para esto fue fundamental e incluso para el desarrollo mismo de la civilización. El tema de los recursos naturales, eh, de escasos, por supuesto, escasos recursos, el tema del agua como era una de las grandes dificultades. Vivían incluso principalmente entonces de la pesca y del comercio, que era también como uno de sus fuertes en el tema de economía, si se refiere. Y los principales sistemas de gobierno durante la civilización griega, que fueron varios, el tema de la monarquía, cuyo principal representante o cuya figura principal pues era el rey, la aristocracia, el sistema político sugerido por Platón y por Aristóteles, el tema de la oligarquía, que centraba precisamente su poder en algunos individuos, la tiranía, que también fue otro tipo de gobierno, cuya figura era precisamente los individuos que tomaban el poder por la fuerza y a través de medios poco constitucionales. Finalmente, el tema de la democracia, que fue una de las modalidades ejercidas en Atenas y que sirvió precisamente para derrocar a uno de los, al gobierno de la tiranía, sirvió para derrocarlo. La religión griega, de tipo politeísta, decir, basada en múltiples cultos, deidades, e incluso representaban ideas abstractas como la justicia, la ética y la sabiduría. De los dioses más representativos, Zeus precisamente gobernaba a los dioses del Olimpo, que intervenían constantemente en la vida cotidiana. Entre estos se destaca Atenea, diosa de la paz, Afrodita, diosa del amor y de la belleza, Ares, el dios de la guerra, Apolo, el dios del arte y del deporte, Dionisio, el dios del vino, Hefesto, dios del fuego, Perséfone, diosa del inframundo, Poseidón, el dios del mar. Los pensamientos filosóficos en Grecia, también junto con la escultura y la arquitectura, que de una u otra forma también fue como el grande aporte y el grande desarrollo a las civilizaciones. La etapa en el uso de la razón, en el desarrollo incluso del hombre, se vive como en algunos momentos especiales. El primer periodo, que fue conocido como el periodo cosmológico, precisamente eh, basaba todo el pensamiento racional o incluso se le dio como el énfasis al logos. De entre estos, los grandes representantes tales de Mileto y Aristóteles, el periodo antropológico, aquí tenemos a Sócrates, el periodo metodológico, grandes representantes como Sócrates, Platón, discípulo de Sócrates, y Aristóteles, discípulo de Platón. Finalmente, el periodo helenístico, la etapa en que destacó por su preocupación por las cuestiones éticas e incluso se cambia el concepto de hombre a animal cívico y también el desarrollo de la polis, el hombre que podría realizarse de manera plena como tal, ya en comunidad, en conjunto. Autores o textos, algunos documentales incluso, que haya podido pues como ver o analizar sobre la Grecia antigua.
algunos documentales en YouTube, como por ejemplo hay un canal, el Museo Arqueológico Nacional, Introducción a la Sala de Grecia del Museo Arqueológico Nacional, la Grecia Antigua de Academia Play, las primeras culturas y el mundo clásico, el número 2 de la historia interactiva de la humanidad, Océano Multimedia, un video de animación sobre la colección de grandes civilizaciones, un canal donde dan algunas explicaciones sobre Grecia, en YouTube por supuesto también, y un canal de YouTube del Museo Arqueológico Nacional, Mitología Griega del Museo Arqueológico Nacional. Autores de ese tiempo: Homero, Hesiodo, Esopo, Esquilo, Píndaro, Sófocles, Demóstenes, Calímaco, Séneca e incluso San Agustín. Libros y obras literarias: Vida y civilización de los griegos, el autor Perea Génevas en Sabino; El abismo de Eros, el amor y la seducción en la antigua Grecia, Nusi Mateo; El mundo clásico, la epopeya de Grecia y Roma, Lane Fox en Robin; Historia de los griegos, Montanelli Indro; El vino y la vid en la antigua Grecia, Morala Fernández y Salustiano. Otro de los libros, Grecia para Todos, García Gual e incluso Carlos. Algunas palabras griegas, esto en algún momento lo había estudiado, palabras que no son pues como tan desconocidas, aún la pronunciación pues no es buena, para eso estamos incluso para poderlo aprender. Tal como por ejemplo aero, de ahí vienen las palabras de aire, niebla, atmósfera, que es como el significado, y algunos helenismos como aerostático, aerodinámica. Acros, acros, acra, acrón, agudo, elevado, alto, como de ahí viene la palabra precisamente acrofobia, acrópolis, acróbata, en fin. Por ejemplo, gamos, que significa como matrimonio, unión, casamiento, y de ahí viene precisamente polígamo, monógamo, criptógamas, fanerógamas. Otra palabra, otra expresión griega, glic, que significado es dulce en español, glucemia, glucosa, de ahí también viene como esas expresiones. eh, Otra es ep, epaptos, epaptó. De ahí viene todo lo que es la parte del hígado, precisamente hepáptico, hepatógeno, hepatitis, hepatólogo e incluso hepatología. Está la otra que es termos, termón. Termómetro incluso significa pues caliente, el significado de esta palabra, de ahí viene la expresión termómetro, viene hipotermia. Y finalmente, para no extenderme mucho en estas palabras, conozco algunas, no todas, está también pale, que es viejo, antiguo, paleolítico, paleografía, paleontología, paleocristiano, paleontólogo. El cuarto punto sobre las frases o sentencias de la lengua española, que provengan de la época clásica, del griego clásico. Algunas frases que encontré en internet, para ser honesto, pues no las conozco muy bien, solo que investigando encontré algunas. Como por ejemplo, nadie es feliz durante toda su vida, una frase célebre de Eurípides. Hay una frase también de Sócrates: temed el amor de la mujer más que el odio del hombre. Son algunas frases que aún siguen como resonando. Los hombres buenos y bellos se conquistan con gentilezas, una frase de Sócrates. De Platón también hay una frase: el cuerpo humano es el carruaje, el yo, el hombre que lo conduce, el pensamiento son las riendas y los sentimientos los caballos. Es una frase también propia de Platón. Si, Otra de Aristóteles: si tanto me alaban, será por alabarse a sí mismos.
pues el alabarme dan a entender que me comprenden. Y finalmente, una de Pitágoras: escucha, serás sabio. El comienzo de la sabiduría es el silencio. El quinto punto, ¿por qué se debe estudiar griego precisamente en esa licenciatura de filosofía? La primera es porque indudablemente el griego tiene una riqueza cultural, intelectual, que de una u otra forma pues, nos permiten entender el desarrollo de otras lenguas e incluso el desarrollo de nuestras civilizaciones. Y una otra razón es indudablemente a los griegos les debemos todo el aporte a la filosofía, la literatura, el arte, las artes en general, en términos de medicina, en términos de literatura, términos generales. En el ámbito cultural yo creo que a los griegos le debemos mucho, mucho de esa parte. Y el desarrollo e incluso la riqueza en cuanto a la terminología. Hay muchas expresiones, muchas palabras que precisamente tienen sus raíces griegas. Y las nociones que tengo del griego clásico, pues realmente son muy, muy vastas, son muy, muy pocas, solo algunas expresiones por eh, el Nuevo Testamento, una sesión de los libros que contiene la Biblia, algunos textos de ahí, algunas expresiones incluso también extraídas de la Biblia. Así que mi conocimiento, mis nociones sobre el griego, griego clásico son muy, muy, muy vastos. No, realmente no podría decir que conozco mucho. De hecho, espero de este curso aprender demasiado. Hay disponibilidad y sobre todo pues como el deseo de aprender. Al profesor Juan David, una vez más, gracias y bueno, espero también que este proceso pues nos ayude a ambos a seguir creciendo y aprendiendo juntos.